el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será terraplenado y todo monte o collado será rebajado. Y lo torcido enderezar los caminos fragosos allanados, y verá todo hombre al Salvador de Dios. Sin pecado concebida María Santísima. Queridos amigos, estamos en el día de la novena. El día de la novena. Tenemos la ayuda para que nos van a estar atentos a poner onces y regalitos para los niños, para ellos celebrar. Tiene una Navidad muy especial. Podría elevarlos a un buen nivel de piedad y de instrucción. Estamos muy contentos por la novena con los niños. Bueno, otro anuncio es que vamos a tener la misa de medianoche en Navidad. 24 de la noche a las 12 de la mañana, 12 de la noche. La misa diaria que le llamamos. Los hermanos van a empezar a rezar de las 9 de la noche. Están acompañados desde más temprano, nos vamos progresando. Y a medianoche y también el domingo, para el día de Navidad, que es el viernes. También tenemos misa a las 10 de la mañana y también a las 4 de la tarde. 12 de la noche, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Bien, queridos amigos, estamos ya muy cerca de la Navidad, todos muy contentos, muy deseosos ya de recibir al niño Jesús. Pero antes de que sea Navidad, nos presenta la Santa Iglesia Católica la figura de San Juan Bautista, predicando penitencia. Dicen, Padre, ya nos salvó la fiesta. Bueno, es que la verdad es que hay que hacer penitencia para poder disfrutar los regalos de Dios. La Iglesia Católica no ha entendido todavía. ¿Por qué creen que San Juan Bautista se fue al desierto? Para prepararse él mismo, ser el precursor y anunciar la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el desierto se puede tener vida de recogimiento, de soledad, de oración, como la vida monástica, la vida de los hermanos. Una vida más apta para fortalecer el alma, para oír la voz divina, para poder predicar y actuar como Cristo. Eso es un tipo de tiempo para ustedes también, queridos amigos. Tiempo de oración, de elevación del alma, escuchar a Dios, unirse con Dios. Y ver cómo puede uno unirse más a Dios para poderlo recibir mejor. Puede decir que lo que los hermanos hacen todo el año, ustedes lo hacen. Por tipo de viendo tiempo de Cuaresma. Recuerden que la penitencia es principalmente interior. Por eso cuando hablamos de penitencia piensan en castigos, austeridades muy fuertes que no es para ustedes. No hablamos de penitencia exterior, no es lo principal. Lo principal es la penitencia interior. Se puede dividir en dos puntos: la compunción del corazón, el dolor habitual de haber ofendido a Dios, aunque ya se nos hayan perdonado los pecados, un dolor habitual que es necesario para estar en guardia y poder ser humildes y poder esperar todo de Dios. Poder pagar lo que hemos hecho con nuestras obras. El corazón siempre es lo más importante para vivir en un estado de continua dependencia de Dios y de vigilancia sobre nosotros mismos. Un dolor habitual de haber ofendido a Dios. Pero también el otro parte de la penitencia interior es el cumplimiento del propio deber. Es lo básico, simple, que ustedes pueden hacer y deben hacer. La penitencia que Dios nos pide a todos es el cumplimiento de los mandamientos y de crecer en la gracia santificante. El cumplimiento del deber. Escuchen lo que dijo la hermana Lucía en 1943, un mensaje que le dio Jesucristo nuestro Señor.
para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, las palabras son las siguientes. Nuestro Señor Jesucristo se queja amarga y dolorosamente del número limitadísimo de almas que están en gracia dispuestas a renunciar a sí mismas en lo que les exige la observancia de su ley divina, los mandamientos. Lo que Dios nuestro Señor pide ahora es penitencia, o sea, el sacrificio que cada persona tiene que imponerse a sí mismo, que le exige a la persona el cumplimiento del propio deber y la observancia de la ley. Esta es la penitencia que ahora pido y exijo, dice Jesucristo. El cumplimiento del propio deber y la observancia de su ley. Lo mínimo, pero con eso nos salvamos. No es tan fácil. Pensamos que el cumplimiento del deber es fácil, pero no. ¿Por qué? Porque junto al deber se levanta la pasión que hay que vencer. El deber habla de Dios, de su voluntad, de sus mandamientos. ¿Sí? Pero las pasiones nos hablan de comunidad, de capricho y de placer. Son cosas contrarias. El entendimiento ilumina la voluntad sobre lo que Dios quiere que hagamos. La razón nos dice cuál es el deber, cuáles son los mandamientos, qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. Pero la imaginación y las pasiones nos confunden, nos ofuscan, oscurecen el entendimiento y por lo tanto debilitan el entendimiento para que pueda llegar a la voluntad. Y precisamente por eso las pasiones nos arrastran a los pecados. Es una guerra constante entre el deber y la pasión. Pero San Pablo dice, siento otra ley, que mis miembros que repugnan a la ley de mi mente y me encadenan a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de la mente, de la razón, de la fe dominando la razón, se opone a la ley de los miembros, de las inclinaciones, de las pasiones, de la imaginación. Son dos leyes opuestas. Trabajan en direcciones opuestas. Entonces nuestra voluntad es como una aguja de una brújula atraída por dos polos. Una nos arrastra hacia el deber, hacia la voluntad de Dios, y otra nos arrastra hacia las pasiones, hacia las tierras, hacia las culturas, hacia el pecado. Entonces, para permanecer unidos a Dios y a su voluntad, cumpliendo el deber, tenemos que dominar las pasiones y contrariarlas constantemente. Por eso es que se nos exige una lucha constante a nosotros. Es algo que no se nos enseña a los niños hoy en día. Lucha constante contra sus inclinaciones, sus pasiones, su imaginación, sus gustos, su voluntad. ¿Por qué? Para poder hacer la voluntad de Dios, para poder cumplir con mi deber de esta vida, para poder seguir lo que Dios tiene estimado para mí y para llegar al cielo. No estamos aquí para hacer lo que queramos, porque la obediencia es tan importante. Los niños tienen que acostumbrarlos cada vez que les dicen algo a que obedezcan. Forzarlos. Por su bien, es por su bien la obediencia. La obediencia los hace libres. El dejarlos hacer lo que quieren es lo que los hace esclavos del pecado y del mundo, del mundo. Es importante, niños. Cuando salen de obediencia, de virtud, de humildad, es porque es por su bien, porque van a llegar al cielo de esa manera, haciendo el deber y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, es una lucha constante, por eso para la penitencia, la mortificación interna de nuestra voluntad, nuestras inclinaciones, las pasiones de la imaginación, para poder cumplir con el deber de Dios y los mandamientos de Dios. El problema es que no cumplimos ni siquiera bien nuestro deber. Cuando cumplimos nuestro deber ponemos condiciones. Se cumple cuando es fácil y cuando nos agrada. Pero se deja de cumplir cuando es difícil o desagrada. Que
Queremos deberes que nos agraden para casar el deber con la pasión, olvidando que el deber viene de la voluntad de Dios y no de la nuestra. Queremos forzar la providencia. Queremos que los demás hagan nuestra voluntad. Imponemos nuestros gustos. Ni siquiera con el pretexto de piedad o de apostolado se puede dejar el cumplimiento del deber. El niño tiene que estudiar. No puede decir, voy a la iglesia a decir unas oraciones en lugar de estudiar. No, tiene que estudiar. Es su obligación. Que la mamá le diga, hijo, tienes que obedecerlo en este momento. No. El niño dice, no, yo hago lo que quiero en este momento, después te obedezco. No. El deber es lo primero. Esa es la voluntad de Dios. El deber es lo primero. El problema es que un día cumplimos y dejamos de cumplir otros 2 días. Cumplimos a medias. Siendo que somos hijos de Dios, al servicio de Dios. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios que están sirviendo a un Dios. O sea, hacerlo bien. Solamente tenemos esta vida para servir bien a Dios y poder llegar al cielo. Para los pecadores la norma de su conducta no es Dios, sino la pasión. A todos nos falta penitencia interior. Dominar y pelear constantemente contra la imaginación y las pasiones. Disciplinar el entendimiento y la voluntad, por medio de las virtudes. Entregarnos al deber con todas las fuerzas, cueste lo que cueste, nos guste o no nos guste. Difícil o no difícil, hay que hacerlo. Por eso estamos en la libertad moderna, en la que dicen, dejen hacer lo que quieran, a los niños, a los jóvenes. Eso los hace esclavos del pecado, esclavos de las criaturas, esclavos de su propia voluntad. ¿Qué pasa con el burrito que no lo lleva a su destino, con un lazo y con fuerza y con firmeza? El burrito, si uno lo deja que vaya de acuerdo a su voluntad, se extravía y nunca llega al destino. Eso pasa con nosotros si no nos guiamos por la inteligencia, por la fe, por los demás, por la autoridad. Por eso es que no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. De hecho, nuestra propia voluntad es nuestro peor enemigo. Hay que preferir la voluntad de los demás a la mía propia. Y aquí el problema es que nosotros estamos inclinados a las pasiones, a la imaginación, a los sueños, a las ilusiones, a lo que es fácil, a lo que es cómodo, a lo que es gustoso. Esa es nuestra inclinación por el pecado original. Y no nos conviene nada de eso para llegar al cielo, para servir a Dios. La felicidad viene de hacer la voluntad de Dios, de servir a Dios, de vivir como hijos de Dios. Para vivir como hijos de Dios hay que mortificar todo lo que nos separa de Dios y de su voluntad. Lo primero que nos separa de Dios y su voluntad somos nosotros mismos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras inclinaciones. Y segundo, el mundo, porque hay que dejarse de estar exquisitos de todo lo que hace el mundo. Y el tercer enemigo es el demonio, claro. Estos 3 enemigos hay que pelear constantemente, queridos niños. Esta vida es de lucha. ¿Por qué creen que nuestra Santa Iglesia Católica se llama militante aquí en la tierra? Somos soldados en lucha. ¿Verdad? ¿Por qué creen que Jesús quiso morir en la cruz? Para que ustedes entiendan que hubo una lucha muy fuerte entre Jesús, Dios y el pecado en la cruz. Una lucha. Y esa lucha va a ser en cada uno de nosotros. Lucha hasta la muerte. Contra los 3 enemigos del alma que les van a querer desviar del camino hacia Dios. ¿Cuáles son los 3 enemigos del alma? Que ya no enseñan hoy en día. La carne, el mundo y el demonio son los 3 enemigos que tienen que pelear a muerte hasta el fin de sus vidas. Ustedes mismos, su propia voluntad, luchar contra su inclinación, hacer lo que es la voluntad de Dios, sus mandamientos, la ley. Precisamente por eso, la primera solución para empezar a guiarnos por el buen camino es, en lugar de usar los sentimientos, en lugar de usar las pasiones, las inclinaciones, usar la mente, pensar. ¿Sí? Hoy en día la gente no piensa.
Se deja llevar por los sentimientos. Entonces se arrastran por lo que ven, por lo que les gusta. Y no llegan al cielo. Por eso Dios nos dio una cabecita para guiarnos de acuerdo a la razón. ¿Y qué nos dice la razón y la fe? Que hay un Dios. Entonces si hay Dios, Dios puso una ley y hay que seguirla. Y esa ley es la que nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a Dios. Entonces eso es lo que hay que estar haciendo en lugar de guiarnos por lo que nos separa de Dios. Esto yo no lo enseño, es muy básico, esto ya no lo enseño hoy en día. O sea, los niños hay que corregirlos. Porque si no van a terminar haciendo su voluntad y se van a desviar, no van a llegar. Esas leyes que hoy en día ponen de que no se castigue, que no se pegue, que no se golpee, que no sea coercivo, no hay que obedecer a esas leyes. Las Sagradas Escrituras son muy claras. Dice, si no le das a tu hijo con una vara, no lo podrás salvar del fuego del infierno. Así dicen las Escrituras. Si no enderezamos el árbol que está chiquito, si no lo enderezamos para que vaya hacia el cielo, hacia arriba, si no lo enderezamos va a crecer torcido y se va a desviar y no va a crecer, no va a dar frutos. Porque un niño no sabe desde pequeño lo que le conviene. Por eso tienen los adultos, los padres, los profesores, los sacerdotes que los guían hacia el cielo, los que tendrían que llegar hacia el cielo, hacia la voluntad de Dios, el deber. Por eso es necesario corregir a los niños. Es una obligación de los padres, los profesores, los sacerdotes, los superiores, los policías, todo. Es una obligación. Que la ley no impide, esas leyes no valen. Esas leyes van contra Dios. Entonces no obligan. No le veo cómo obedecerles. O depende de los niños, de los jóvenes, hay que ponerles buen ejemplo, corregirlos, enderezarlos y dejarlos llevar por la inteligencia, por la razón y por la fe hacia el cielo. Pero que sea que nos ayuden en este labor de penitencia interior para poder recibir la Navidad al niño Jesús como debemos, con corazón recto hacia Dios. Por eso dice en el himno de los ángeles de gloria y excelsis de Dios, cuando los ángeles están cantando el día de Navidad, el himno para glorificar a Dios, los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los hombres de buena voluntad son los que tienen su voluntad dirigida hacia Dios, hacia las cosas espirituales, hacia lo que es el cielo, hacia la caridad hacia los demás. Y que es lo que rectifica la voluntad hacia el bien, especialmente la fe, la inteligencia de la fe hacia Dios. Pero los niños no saben lo que está bien y lo que está mal muchas veces. Hay que enderezarlos. Que se saben a qué me refiero. Bueno, entonces quisiera que nos ayuden en este programa. Como la madre, los niños de José, pidiendo todos a la Navidad, con un miembro del corazón, con una voluntad. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima.